Bienvenidos a un nuevo capítulo de Monjes Fanáticos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Nos acompaña hoy día Tama y Max. ¿Cómo Hola, están? me siento extraño estando en este lado y no ser de Lagún, pero lo aceptamos igual. Sí, para todos los amigos fanáticos de Lagoon le dio mucho miedo y se hizo pipí, así que ¿Puede ser? temió a las películas de los Warren. ¿Puede ser? Dijo, le dio Sí. sustito a Nabel. Le dio su ¿Quién tito a sabe? Anabel. ¿Es de eso lo que vamos a hablar de hoy día? Desde eso, sí. Vamos a hablar del Warrenverse. Un No, poquitito, pero como no hemos tocado quiénes son los Warren por sí mismos, las películas que tienen todo este universo de James Wan que ha ido construyendo con El Conjuro y Annabelle, su spin-off más importante, y un poquitito de otros casos que también están ahí en la palestra y que podrían ser futuras películas. Hoy día es un capítulo especial de infarto, Sí. no apto para gente con miedo. Monjes fanáticos volviendo al terror esta Qué semana. lindo. ¿Ustedes han visto las películas del universo de los Warren? Sí. ¿Les gustan? Depende cuál. Hablemos de la monja. Pero en general. Ups. Yo tengo que decir de que a mí me gustan por el hecho de que se trata de los Warren. ¿Sí? Sí, por eso me gustan. Porque ellos me gusta mucho la historia que tienen ellos. Vamos con la historia Vamos, de los por Warren favor. primero. ¿Quiénes son los Warren? Bueno, este universo se construye en El Warrenverse. el Warrenverse. En los investigadores Ed y Lorraine Warren, investigadores de fenómenos paranormales, los cuales ya están los dos fallecidos. Lorraine falleció este año, a Hace Hace muy principios de año. poquito, Sí. 18 de abril falleció. Sí. De Murió. un ataque paro respiratorio. Sí, tenía más de 90 años ya. Ujú. Una gran vida para alguien que peleaba con lo oscuro y siniestro que puede encontrarse. Así es. Qué heavy. Lorraine Rita Moran, que luego se transformó cuando ya se casa con el señor Warren, en Lorraine Warren, nació en 1927 y parte de su infancia fue en un colegio religioso, en un colegio católico de niñas, y donde desde pequeña, a una edad de aproximadamente 7 años, empezó a tener algunas visiones respecto a cosas paranormales. Ah, chanfles. La primera visión que tuvo fue, ella empezó a ver el aura de las personas, una especie de luz que ella declaraba y que después a la larga fue contando un poco más de su experiencia, veía en cierta forma la luz de las personas y le daban alguna noción de qué tan buenos o malos podían ser. Hasta que le hizo el comentario a una de las monjitas profesoras y le decía que su luz era más fuerte que la de la Madre Superiora. O sea, que era una persona más buena y más religiosa probablemente, incluso que la jefa del colegio. Y eso le llevó un castigo en su inicio, con lo cual ella se dio cuenta que esa luz que hablaba y que veía en la gente no lo empezaban a ver todo el mundo, y lo guardó mucho tiempo escondido hasta que ya se dedicó al mundo de lo paranormal. Claro, cuando entendió que lo que le estaba ocurriendo definitivamente era un don lo que tenía. Era un regalo. Mira. Y Edward Warren nació en septiembre del 1926, un año antes que Lorraine, y también tuvo algunas apariciones entre su edad de 5 a 12 años, muchos contactos con posibles espíritus y con cosas paranormales en su infancia, armarios que se abrían solos, luces flotantes, y ahí viene un poco la historia que también toman las películas después. Estas luces flotantes tenían caras, tenían rostro, como que fueran espíritus de personas, y uno de esos era esta vieja que se le asomaba muy cerca y que lo aterraba cuando niño. Y que aparece en las películas también. Aparece en las películas, sí. Una señora. Sí. De hecho, si ¿Cómo te te verías fijas, tú? en las películas usualmente siempre aparecen más de un espíritu. Asociado, sí. Sí, siempre aparecen muchos más. ¿Cómo te verías tú si ves una señora así? Como
Como Delagun, que huyó hoy día. Mira, puede ser, a lo mejor por eso no aparece hoy día. Se hizo pipí. Puede ser. Queremos saludar a toda la gente que está viéndonos a través del Facebook. Coméntenos si ha visto el Warrenverse y sobre todo si está preparado para este próximo estreno de Annabelle. Annabelle, esta es la tercera ya, los Warren, una de las cosas anecdóticas que tienen es que ellos en su casa en Connecticut tienen un museo de lo oculto, donde fueron recopilando distintos elementos que fueron teniendo de sus casos. Y tienen este museo que está abierto al público. Hay que previamente comprar entradas y no siempre hay disponible para ir a la puerta. Es un museo chiquitito, es una casa que está acondicionada para eso. Y hay muchos objetos que tienen alguna historia detrás que está dentro de ese museo, que cuando Lorraine todavía vivía incluso acompañaba mucho a estos grupos de visita y le iba contando la historia. Y muchos de estos objetos ellos señalaban que son objetos que tienen un significado en la historia de lo que investigaban, pero no tienen ninguna otra propiedad. Era más que nada un recuerdo. Ellos en ese punto lo señalaban. Pero había una gama. Bueno, esos objetos también se podían apreciar y estaban más a libre disposición, por decirlo de alguna manera. Pero hay una gama de objetos que están supuestamente conectados con entidades paranormales. O sea, la misma Annabelle está ahí. La misma Annabelle está ahí, claro. Y que es muy distinta de lo que nos plantea el personaje de la película. Sino ¿Cómo? que más bien esta Annabelle es una muñeca de trapo que pertenece a una franquicia de un personaje muy famoso. Las Rocketian. O sea, De no es Estados una Unidos. muñeca de porcelana como lo muestra No, en para Annabelle. nada. no. Y de hecho, ¿Me mintieron? a mi parecer, se ve más tétrico tener esta imagen muy inocente y muy sencilla, mezclarla como con el trasfondo de la idea de que está poseída, me parece más escalofriante que la misma muñeca que nos Sí. muestra, que uno ya automáticamente la ve y detecta peligro. Sí, lo que pasa es que, a ver, en su minuto se conversó con James Wan por el cambio de esta muñeca y tiene varias condicionantes. Una es que no quisieron, a pesar de que la historia y James Wan lo que busca es encerrarte en este mundo de terror, darte unas notas de misterio y asustarte, por supuesto, que es el objetivo de una buena película de terror. No quiso generar una preocupación en niños que pudieran tener la muñeca, que como dice Tama, están en una colección. Y lo otro es que lograr algunos gestos y algunas expresiones con una muñeca de trapo era muy difícil. Tiene un contexto más profundo. Son esos miedos más internos o que son todavía más macabros que de repente algo, el típico screamer de las películas, ese grito del mono gritando, sino que algo como que te perturba y finalmente se demora más en hacerte entrar en este punto de miedo, pero es un miedo más profundo. La muñeca, como dice Tama, de algo tan simple, cuando la gente lo va viendo y empieza a ver toda la historia, claro, genera que algo tan bonito, tan sencillo, pudieras tener tanta maldad contenida. Y sobre todo eso, como dices tú, de que está presente en varios hogares. Sí. Es como que te digan de que, no sé, tú... A la basura. A quemarlos. Como pasó con el cuadro del niño que llora, que estaba presente Famoso, en sí. muchos hogares acá en Chile, y que cuando salió la leyenda, la gente Sí, se de que deshizo estaba- de él. De que era poseído, de que era un niño que habían sido abusados. Que el tenía- pintor hizo un pacto con el demonio para También. ser Era exitoso. devorado por un pez. Y fue definitivamente uno de los cuadros más vendidos acá en el país, al menos. Y después de golpe y porrazo salió de casi todas las casas, muchas que Sí, las tenían. sí, por el tema de... O los pitufos. Los pitufos también que ¿Se cobraban recuerdan? vida en la noche. Sí, de hecho yo recuerdo haber tenido una taza de los pitufos que por ahí anduvo medio desaparecida. ¿En serio? Sí, por el tema de que salió el rumor. Imagínate todo el boom que tenía el merchandising de un producto que a la noche a la mañana diga no, está maldito. Y son cosas que están presentes en la mayoría de los hogares. Bueno, algo así Imagínate. pasa con esta muñeca. Imagínate, puede ser de edición coleccionista ahora. Puede ser. Claro. Mira, interesante. Los Warren, de hecho, a la muñeca tienen la costumbre de que un sacerdote va 3 veces a la semana a bendecir y a tirarle agua bendita al cubículo de la muñeca para contenerla. Como ellos señalan que también salen las películas,
finalmente utilizan los demonios o malos espíritus, utilizan estos elementos para llegar a la posesión real. Ellos normalmente, o en general, por lo que ellos mismos plantean los Warren, no hacen una posesión de un objeto físico sin vida. Ellos buscan la posesión demoníaca en algo vivo, pero utilizan estos elementos para como un modo o una vía de llegar a la persona. En el caso de la muñeca, es la muñeca que tiene toda una historia que también ahí la vamos a tratar porque es parte de la película. Antes de eso sí, los Warren, como les pasa a muchos investigadores de fenómenos paranormales en distintos ámbitos, por supuesto que también han estado en la palestra, que no lo quise dejar fuera, de si es solo un negocio, si es real o es mentira. El gran inconveniente que tuvieron, que aparece en la segunda película de la saga, tiene que ver con Amityville. Ahí han habido muchas declaraciones de un lado hacia otro respecto a qué tan real era el caso del terror en Amityville, que dio origen también a una saga de películas. Así que de hecho hay algunos casos anteriores de los Warren que inspiraron otras películas antes de tomar aquí a esta familia como parte de la historia. ¿Amityville era donde se sacó la foto del niño que había muerto? ¿O eso fue en otra? En otra, sí. Sí, porque también hay una foto que es súper común y que está dando vuelta en redes sociales hace mucho rato, que la tomó Ed Warren. Sí. Que entra a la sala de la casa, saca la foto y aparece, cuando se revela la imagen, aparece uno de los niños que había fallecido en el lugar sentado en la escalera, como mirando entre los barrotes de la escalera. Yo me voy a la vez. Por eso No. estaba preguntando en cuál yo- casa había sido esa foto. Si no, esta es la casa de Amityville, que supuestamente una familia tiene que huir porque hay algunos fenómenos extraños y se descubre que un morador anterior estaba acusando demencia y de que espíritus le hablaron y que lo obligaron a matar a su familia. Y ahí hay cierto trama de dime y direte respecto a qué tan real, ya que muchos dicen que es real, otros señalan que no, que esto fue un montaje porque el tipo estaba buscando inocencia y que los Warren habrían caído dentro de ese inconveniente de qué tan real era. Ahora, los Warren trataron de matizar en su minuto las declaraciones cuando ellos dijeron o señalan haber dicho desde el día 1 que la declaración de este culpable no era tal y que ellos no la podían avalar y que ellos sí sentían presencias pero no lo que él había dicho y que eso es lo que ellos habían declarado sentir en la casa. Se trataron de desmarcar rápidamente del caso de Amityville porque habían muchos más investigadores involucrados y algunos estaban acusados con pruebas de tener falsas historias, de tipos que en realidad ya ni siquiera son famosos. O sea, los charlatanes. Los charlatanes. Los charlatanes que en todos los países están estos charlatanes. Sí. Es súper común encontrarlos. Sí, y algunos nexos también que señalan que sale mucho en las películas de que los Warren eran prácticamente apadrinados por la Iglesia Católica y obviamente que la Iglesia se ha desmarcado mucho de esa asociación, pero obviamente que eso siempre queda en la gama de qué tanto le conviene a una entidad religiosa tener vínculo. Ahora, muchos de este tema también, por ejemplo, lo prueban en El Conjuro, en El Conjuro 1, en la primera película, cuando supuestamente Ed pide permiso para realizar un exorcismo. La carta del permiso es otorgado por la iglesia, es real. Y eso ahí no se pudieron desmarcar. O sea, eso genera que, independiente de si todos los casos son reales o qué tanto, hay algunas cosas ahí de por medio de que en algún minuto avalaron sus temas. Sí, de todas maneras. Como dices tú, el tema de ese permiso de partida, los curas, no todos los curas están capacitados y tienen la autorización para realizar exorcismo. Y los que son diáconos o cercanos a la iglesia que tienen esa autorización todavía son mucho más acotados. Sí, no, y de hecho esto también habla un poco lo que es la película El Exorcista. Sí. Habla mucho de este tema. Bueno, El Exorcista está basado en hechos reales, ¿Ah, sí? aparentemente. Sí, ¿Cachai? el exorcismo, sí. Tiene, la novela es una
historia ficticia, pero tiene un hecho real muy Sí, concreto. de hecho la mayoría de las películas de exorcismo están basadas como en historias reales. El exorcismo de Emily Rose también, Sí, pero ahí también te muestra un poco que para solicitar un permiso a la Iglesia Católica para realizar un exorcismo, primero se tiene que pasar por una serie de pruebas médicas indicando de que para descartar patologías como que- la esquizofrenia, esquizofrenia. etcétera, como la epilepsia Sí. también. Entonces el hecho de que Ed Warren, que también él recibe el término de demonólogo, que hasta ese entonces no existía ningún otro, le concedieran el permiso, estamos hablando de palabras mayores. O sea, no es una cuestión así como se supone un que estaba bien charlatán más. evaluado, claro. No, Sí. exactamente. O sea, tener un respaldo de la Iglesia Católica es bastante grande. Entonces, no creo que no estamos hablando de cualquier otro gallo que llegó y dijo, creo que puedo ver Permiso. cosas. Felipe Tapia dice, ¿no será mamá Coco? Hablando de la señora que veía a Ed en su Tiene juventud. abuelita. No, era bastante más tétrica que Mamá Coco. Mamá Coco con su chancleta. Una vez más o menos contada la historia de los Warren, como personajes reales, viene lo que hizo James Wan, para contarle un poquitito lo que entra ya al mundo de las películas. James Wan toma la historia de estos dos demonólogos, como hemos comentado, la historia de Ed y Lorraine, y va mezclando sus historias personales con los distintos casos que van abarcando. Renueva un poquitito el tema del terror. Yo lo he dicho en otro análisis, a mí me gusta el tratamiento que le da a los personajes. Creo que hace una muy buena o una interesante elección del casting para estos dos personajes. Se nota una química y uno siente que es un matrimonio que se apoya y todo eso, y totalmente ambientado en el mundo del terror. Incluso las películas tienen su minuto de donde tú te encariñas con los personajes y te encariñas con esta pareja de demonólogos. Ya vamos a dejarlo en el ámbito de la ficción, de esta pareja ficticia de demonólogos, pero te encariñas con ellos y quieres que triunfen y te preocupas porque el mal le acecha y todo. Entonces creo que ahí James Wan hace un bastante buen trabajo. Como decía Max, también hay unas películas no tan altas, digamos, o donde cae de nuevo a lugares comunes que ya están un poco repetidos. Y también al uso excesivo del screamer solamente. Sí, que es el ejemplo de la monja De la que monja. señala. Pero vamos viendo de detalle. Y que de hecho la monja es totalmente ficticia. Totalmente ficticio. Totalmente ficticia. O sea, no existe ni siquiera un personaje, algo, una aparición en lo que es como la vida de los Warren. No. La monja fue sacada de una leyenda nórdica, si no me equivoco. Sí, No tiene nada que ver con el tema de la vida de los Warren. sí, Bueno, no, ahí va ampliando el universo, digamos. Ya estamos entrando en el universo ficticio. Y parte con la historia, por ejemplo, la primera historia del Conjuro es el caso de la familia Perrón. Y ahí hila después el resto de las cosas. Y nos muestra que los Warren están interesados en la muñeca Annabelle. De hecho, no hacen la presentación de la muñeca Annabelle. Como bien la Tama decía al principio, en muchas de las películas de la historia ponen más de un demonio o más de una entidad. En este caso, ellos parten hablando de Annabelle y todo eso, y desembocan en la familia Perrón, que supuestamente es uno de los casos que los Warren vieron en forma real, de una familia que se vio afectada por una posesión demoníaca de una antigua casa donde la mujer había estado acusada de brujería y de servir al cola de flecha. Felipe Tapia dice, La Monja, La Llorona, etcétera, los spin-offs del Conjuro guatean, salvo un poco Annabelle 2. Sí, vamos a ir Ya en vamos eso. para allá. Bueno, los Warren están interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Patrick Wilson, que lo vimos también en Aquaman, ha sido ya James Wan lo está rescatando fanático, y también es parte de otra de las sagas de James Wan, que es Insidious, que también tiene que ahí sus cosas novedosas de terror. Bueno, y en la historia de la familia Perrón recurren a los Warren. Ahí es donde los Warren piden poder hacerle un exorcismo a esta familia,
en que finalmente, ya les vamos a contar un poco de spoiler de la película, es la mamá la cual es poseída y en última instancia donde Ed tiene que realizar un exorcismo para poder liberarla de este espíritu de las brujas que habría asesinado a su hijo para ofrecérselo al cola de flecha y maldecido todas las tierras donde se encontraba la casa de los Perrón. Película muy bien recibida, muy buena recaudación y como les comentaba, esta nos empieza a mostrar esta historia de humana dentro de la película del Es que terror. yo creo que eso es precisamente lo que hace enganchar más allá. De hecho, yo como cosa personal, a mí me encantaría ver una serie de los Warren. Solamente los Warren, porque los Warren de verdad tienen una cantidad impresionante de casos. Sí, Tienen libros donde relatan como todas sus historias y todos los casos que documentaron, y de verdad son muchos. A mí me encantaría ver una serie más enfocada en la vida de ellos, que por cierto, para mí es una verdadera historia de amor la que ellos tuvieron cuando se conocieron. Ellos se conocieron cuando tenían 16 años. ¿Ah, sí? Sí, muy chiquititos. Y de ahí después siguieron. Amor eterno. Y ¿sabes qué es lo lindo? Que ellos se sentían muy solos por el tema esta capacidad que tenían cada uno, y cuando se conocieron fue conexión inmediata. Y de ahí decidieron que iban a pasar el resto de su vida juntos, hasta que fallecieron. Entonces Sí, de verdad que es estuvieron una historia juntos como siempre. muy particular y que de verdad yo encuentro que es la esencia como de este nuevo cine del terror. Un poquito de amor antes del terror. ¿Ah? Sí, esa historia la tenemos de hecho en El Conjuro 2 del año 2016, que está basado en el Poltergeist de Enfield, en Inglaterra. Nos muestra un poquitito también la historia de Amityville y el poco de nexo donde ellos también tuvieron ahí y donde Lorraine parte teniendo visiones de el demonio que quería matar a Ed. Y de hecho ella ahí también como que sirve un poquitito de expiación, como les comentaba al principio, porque ella no ve otros demonios asociados a la casa de Amityville, sino que dice que aquí hay presencia oscura en esa casa, pero no lo que acusan los gallos. Entonces luego lentamente desemboca en el caso de Enfield, que es la historia de una niña de Inglaterra, la cual presentaba fenómenos paranormales y a una familia donde el padre los había abandonado, así que tenían muy mala situación. Y la iglesia los manda en forma un poquitito extraoficial a investigar y se juntan con un personaje que es como una pseudo asistente social, que es Franca Potente, el personaje de Franca Potente, y un demonólogo también que hacía investigaciones de lo paranormal, que tienen que evaluar el caso. Ahora, dentro de esto, y que también está dentro de lo que se documenta en el caso Enfield, descubren que la niña la habrían descubierto en una de las sesiones alterando pruebas, y lo cual habría inhabilitado inicialmente el caso como con el respaldo de la iglesia, y que después en la misma película sale que ellos habrían encontrado que había algo escondiéndose bajo la sombra o generando la duda, y era este famoso demonio Balak que quería acabar con Ed. y Balak después aparece en La Monja. Balak es la monja. De hecho, ahí aparece aquí se hace el también- cierre, de hecho, sí. de Balak. Y ahí después saltamos hacia Balak, de dónde venía Balak. Porque aquí logra finalmente vencerlo y te hace todo el cierre. Por un lado es la historia de que Ed, esa era una de las caras que veía que lo acosaba. Es el demonio que se apareció en la casa de Amityville y lo que había vislumbrado también cuando se enfrentaron a la bruja de Bethesda en el caso de la familia Perrón. Sí, y de ahí, bueno, ahí también en esa película podemos ver como un atisbo de lo que era la monja paseándose por el lugar. Y de ahí viene Annabelle. Annabelle, sí. Annabelle, la primera película sale en el año 2014, a partir del Conjuro 1. Todo el mundo rayó con el tema de la muñeca, incluso Ujú. el tema este que estábamos conversando de que era una Raggedy Ann súper simple, súper cotidiana, y se encuentra con esta muñeca de porcelana con gestos macabros y todo, que si tú lo dices así, nadie en su sano juicio tendría esa muñeca en el living de su casa porque era Que horrible. Tú la ves y dices peligro. Sí. No, como nada bueno puede venir de una muñeca así. La historia de Annabelle también es uno de los casos de los Warren, y es lo que tienen guardado ahí bajo 7 baños de agua bendita.
Y la historia es que unas niñas que eran enfermeras empezaron a ver que la muñeca Annabelle se quería comunicar con ella. Y estaba un pololo de las niñas también involucrado en el tema, y la muñeca aparecía en distintos puntos de la casa, y supuestamente en algún minuto se logró comunicar a través de papeles, y decía que era el espíritu de Annabelle Higgins, y que lo único que quería era jugar. Entonces No, gracias. empezó, estoy mezclando un poquitito la historia de la película con la historia real, Pero ¿jugar que en la PlayStation o o la Switch. podría ser Sí, la Switch? A lo podría mejor jugar la Switch. Catán. Catán también. Podríamos jugar Sí. Catán, sí, sí. O Uno. Flux de Batman. A lo mejor ella sí sabía jugar Flux de Batman. Autopista, por favor. Y empezaron a recibir pseudoagresiones, y ahí es donde los Warren se involucran en este caso y recuperan la muñeca y se la llevan. Esa es la parte de la historia real, y ahí descubren y le dicen que en realidad es un demonio que lo que quiere es poseer a las niñas, a las enfermeras, y supuestamente a una de las enfermeras le regaló la muñeca su mamá, porque le gustaba cómo era esta Raggedy Ann, porque recordemos que es tiernecita y no como la malvada muñeca de porcelana que se ve. Y aquí volvemos entonces a la historia de la película, donde la actriz Annabelle Wallis, buen nombre para trabajar en Annabelle, Sí. Sí. nos cuenta la historia que está embarazada y su vecina ataca a sus padres, y cuando ella va a ver el tema termina atacada por esta vecina, termina herida, y la vecina se quita la vida con la muñeca en brazos, y la niña se llamaría Annabelle Higgins, la niña que muere, y se descubre que era participante de una secta satánica al estilo de De Charles Manson. Qué lindo, qué simpático. Así que, sí. Bueno, ella se cambia y se arranca del lugar, se lleva la muñeca a la basura para deshacerse de ella, y aparece después misteriosamente en el edificio y quería reclamar el alma de su pequeño bebé. Y ahí, por varias situaciones, aparece un sacerdote que los trata de ayudar, Spindola, el padre Pérez, el actor Tony Spindola, y les trata de ayudar un poquitito para controlarlo, y bueno, la muñeca casi se echa al curita. Claro, termina pidiendo ayuda él, Sí. finalmente. Y ¿Ah, sí? sí. Y en el intertanto, una vecina que había tenido la pérdida de su hija termina salvándola, sacrificándose ella para que le devuelvan a su bebé. Y cerrando un poquitito esto también de las historias paranormales, y a pesar de que siempre dicen que estas películas de terror son satánicas y todo, normalmente lo que vemos acá es un triunfo del bien y un mensaje de que final de que Dios no está solo, porque ella en cierta forma había perdido a su hija, y su hija, como espíritu bueno, siempre le había dicho que ella todavía le quedaba hacer algo aquí en la tierra, y finalmente sería salvar a esta bebé y poder permitirle tener una vida normal. Esta película tiene un par de escenas buenas, pero en general no es muy buena la película, para ser súper justos con esta película. Lo que sí termina con la historia en que cuando hay como la escena postcrédito, que ya están como medias famosas en las películas. Sí, ya el recurso Sí. de todas. Pero bueno, es para mantener este universo cohesionado, y aparece la mamá de la enfermera comprando la muñeca para regalársela a su hija, porque la muñeca no desaparece, sino que aparece misteriosamente en un lugar para que se la lleven. Ahí nos encierra directamente el caso de las niñas enfermeras con los Warren, y finalmente nos estaba contando qué había pasado antes de la niña enfermera con la muñeca Annabelle. Claro, ahí se empiezan a unir todos los puntos para llegar nuevamente a los Warren. A los Warren, sí. En el año 2017 no se van a rendir, y David F. Sandberg, el mismo de Shazam, amigo de James Wan, Ah, mira. sí, aquí se van juntando y se van pasando pegas, se van pasando datos. El currículum va Sí, por ahí. todos lados ya. No ayudando al amigo. Que está Pero buscando me pega. parece bien de James Wan, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y David F. Sandberg dirige esta adaptación. Venía de filmar una película que se llama Cuando las luces se apagan, que es bastante novedosa también.
Y dentro de las películas, sin ser un gran hit, es bastante interesante. Es que de hecho el cortometraje Mm. ¿Dónde se basa eso? Sí. es increíble. Sí. Es en unos pocos segundos y sin grandes efectos causa Miedo. Y yo siento que un poco la película abarcó más de lo que debía abarcar y terminó como matando un poco la idea central, que carecía como de tanto efecto y como esta cosa tan rimbombante. Sí. Así que a mí me parece como que me mataron un poco lo que era el corto. Felipe Menantón nos dice, vuela alto Ed y Lorraine Warren. Sí, qué pena. O sea, Bueno, se estaba volvieron bien. a encontrar. Es que estaban, de verdad, ya estaban muy de edad. Se Sí. encontraron en Sí, otro lado estaba ahora. bien. Sí, Ed muere a los 79 años, también es mayor. Ujú. Sí, y ella a los 92, usted no deja de ser. Esta segunda llamada Anabel la creación nos vuelve a tirar la historia más atrás todavía, y es la creación de la muñeca. Aquí se aleja del cuadro porque una Raggedy Ann es una muñeca hecha en serie. No es que haya habido como un artesano que la fabricó especialmente, que es lo que nos cuenta la película. Aquí obviamente cae totalmente en el manto de la ficción. Nos cuenta la historia de cómo se fabricó esta muñeca, la pérdida que tuvo el creador de la muñeca, que perdió a su hija en un accidente, y luego de fabricar la muñeca empezó a jugar con él y su esposa, y se hacía pasar por la hija de ellos. Así que siendo un demonio muy macabro ahí, el que la va manejando. Y la esposa, que es Miranda Otto, la deforma. No sé si se acuerdan de esa película. Le quema como la cara y está con una prótesis. Por eso Sí. está encerrada. Y para tratar de... Bueno, la muñeca la encierra en un cuarto, bajo llave, para que ya no tenga más interacción con ella. Y llega un grupo de niñas de un convento que se había incendiado, parece, pero habían perdido el convento, y él, como buen samaritano, le ofrece, en una casa muy grande, le ofrece tener a las niñas ahí. Son 6 niñas aproximadamente, o 5 o 6 niñas más o menos, y a una institutriz que es como una... ¿Cómo se llaman cuando no son monjitas todavía? Son ¿Novicia? como una novicia, claro. Y lo recibe ahí en la casa, bueno, y estos niños terminan interactuando ahí con este demonio de Annabelle. Y a diferencia de la anterior, a mí esta cinta sí me gustó. Creo que es bastante más completa en la historia, los sustos también mejoran, y perturbadora. Y tiene un cierre notable cuando uno empieza a analizar que si esto es un universo, sí, tiene un cierre notable. Porque la niñita que queda ahí, que se quedaría con la muñeca incluso, termina siendo adoptada y adquiriendo el nombre de Annabelle Higgins. Mira Y, tú. y la escena final de esa película la enlaza con Annabelle 1, con la película. Es exactamente la niña entrando a la casa de sus padres adoptivos para matarlos. Sí. Sí. Es notable ese cierre que tiene. Está muy bien guionizado esa parte. Más que la película en completo, está muy bien guionizado. Cómo cierra el círculo completo de Annabelle. Probablemente se les ocurrió el final antes. Y después dijeron, Probablemente. ¿cómo sí. vamos a seguir ¿Cómo con la lo unimos? película? Sí. Claro, a veces pasa. Sí. Uno se le ocurren como Las otras cosas partes. fluyen en el camino también. Sí. Oye, yo estoy ya un poco asustado de esto. Yo ya tengo miedo, pero démosle. Y después vendría una película que sería The Nun. Dirigida Ya, aquí me mataste todo. por otro gracias, amigo chao, de James gracias. Wan, Corin Hardy. Adiós. Y aquí tenemos a la actriz Taissa Farmiga, hermana de Vera, mucho más jovencita, que es una monjita, una novicia que que acompaña a un padre a un convento, y como les decía Tama, esta historia es absolutamente ficticia, toma elementos no tiene que ver con los Warren, salvo en el final, que también une o devuelve la historia. Dentro de todo, esta película no tuvo una mala taquilla y no tuvo No, un mal para recibimiento. De hecho, yo no la encuentro tan buena y creo que tiene un par de errores infantiles para esta Sí. saga. Infantiles, o sea, hay un par de cosas que en realidad no tienen ni pies ni cabeza.
Y no tiene que ver ni con la actuación de Damián Bichir, que es un muy buen actor, ni tampoco con las actuaciones de Thaisa Farmiga, que tiene esta cara como de niña asustada que le pega muy bien a una película de terror. De hecho, ella tiene como el semblante como de la novicia inocente que está como que no sabe qué está pasando. Mm. Sí, no, su papel le viene como anillo al dedo. Pero como dices tú, sí, hay errores que se nota que es como, ¿qué pasó acá? Como que no Sí. faltó una revisión de guión, Sí, muchas un cosas. par de errores. Sí, Utiliza elementos de la cultura popular, por ejemplo, esto de que los cadáveres los amarraban con una campanita y si se generaba despertar del cadáver que sonaba la campana porque el cadáver estaba tirando, porque estaba vivo, eso claro, por el tema de la muerte... ¿cómo como se por llama? catatonia, ¿sí? Cuando Claro, no mueren exactamente. realmente. Sí, que era una cuestión parece bastante común en su época. Sí, parece que los matasanos Sí. del momento no No, eran muy... no le pegaban mucho al tema. No, sí o, está o las medicinas que ocupaban les Mm. provocaban esos efectos, porque era bastante común. De hecho, había mucho miedo en esa época de que te enterraran vivo, a ¿sí? que pasara esa cuestión, porque pasaba que cuando hacían las exhumaciones constantemente encontraban los cajones rasguñados por dentro. Entonces eso hablaba un poco de... Y lo otro también, el tema de los vampiros también nace por eso. El tema de los vampiros, sí. Sí, el tema así nace la creencia popular de los vampiros. Por el tema, por eso también estaba la creencia de que había que enterrar una estaca al fallecido, al difunto, Para que no se levantara. para que no se vuelva vampiro. Sí, eso ocurre en Romania, de hecho, tierra dada por el conde Blas Tepes. Así que dentro de esto, como les comentaba, tiene una buena recaudación. No le va mal a la película, pero la única parte Pero más notable defrauda. defrauda bastante, sí. La única parte notable que tiene es que vuelve a hacernos la conexión con los Warren, dejándonos claro que es solo una película, lo cual también fue positivo dentro de lo malo. Es como no tenemos más de un. ¿Te imaginas una trilogía? No, ahí lo dejaron claro. Yo no sé si en De algún Nun minuto 2. se dieron cuenta o siempre fue el espíritu solo hacer una. Es que yo creo que pasa, Necesitas la plata. esto es, yo creo que fue netamente la estética. Asimismo, Mm. también yo creo que fue como que engancharon con Annabelle. Claro. Porque el hecho de poner este personaje que no sabes qué es, pero que estéticamente se ve tan poderoso como la monja, porque Sí. su maquillaje de verdad es horroroso. Entonces tú dices una monja como con esa estética, automáticamente tú dices, ¿qué onda? Es como un guiño que pusieron entre la película y funcionó porque la gente definitivamente quería saber. Se volvió como un personaje popular sin ser un personaje Un icono. realmente. Entonces, claro, era ya vamos a darle un papel a lo que es la monja. ¿Y por qué una monja? Porque Balak, conocido en la leyenda popular, suele caracterizarse como con burlarse de los personajes que son sagrados. O sea, de los personajes, de los íconos que son sagrados. Entonces, era común verlo como una monja o como un cura, como un monaguillo. Se solía burlar de esa forma de las imágenes sagradas, entonces por eso es una monja en la película. Felipe Sí. Tapia dice, esos farmacéuticos que no hacen la pega, ¿eh? Para que veas, sí. Quizás qué medicamentos les dan a esos pobres muertos ahí que tenían Que la catatonia... Sí. Sí. El tónico estaba muy fuerte, parece. Ahora hay que veamos la parte igual buena de la película. Tenía buenos efectos también, ¿eh? Yo encuentro Algunas que cosas. lo El más... maquillaje de Bonnie Arons, de la... Bueno, no sé si tanto maquillaje. Es como así, Como que igual es como cono sin maquillaje, igual es como... da susto. Sí. No, yo una de las cosas que más destaco es la puesta en escena. El tema, el escenario natural que se ocupa, los castillos y este mismo convento, para mí es lo mejor de la película. Sí, muy buena puesta en escena y ella también se manda buenos papeles. Como que me daría también, miedito ir a ¿eh? ¿Te Rumania imaginas ahora. A como Rumanía. si de repente Sí. estás caminando por la calle de tu país con la actriz? Arranca ahí. Así como O sea, la igual veis al triste. frente la otra calle. Sí. Igual triste para ella. Sí, con la plata que sacó. Pero Igual nomás. ¿sabes qué es lo que me pongo a pensar? De que a lo mejor ella no sé si es de profesión actriz, pero a lo Sí, mejor Bonnie Arons, sí.
pero llevo tanto tiempo a lo mejor esperando para un papel como este. Importante, quedó marcado. Y claro, ¿y qué va a volver a hacer? Oh, Monja 2. Y no hay Monja 2. Oh, qué pena. Pero es de esas actrices que a lo mejor la pueden reciclar para otros. Con una máscara. Sí, hay un actor español que yo siempre lo nombro, pero en este minuto no me acuerdo, que es muy alto y ha servido mucho en las películas de monstruos. Es fetiche, por ejemplo, de Guillermo del Toro. Y ha salido en varias películas como monstruo, incluyendo estas de la saga del Conjuro. ¿No es el mismo de que hace en la forma del agua el protagonista? El protagonista de la Es forma que del agua. yo sé que Guillermo el Toro ocupa un gallo, que de hecho en Hellboy es... Abe Gallo Sapien. que se quiriquía. sí, y que de hecho en Hellboy también en Ah, Hellboy sí, no, 2 pero hace dos personajes. sí, el actor de Abe Sapien es Doug Jones, que es Él la hace toda. está en Star Trek Discovery. Ya. Y también hace un personaje personificado de bien anfibio para sus cosas. Sí, porque en el... Es un actor flaco. El que les digo Él yo... es un fetiche de sí. Guillermo el Toro. Lo ocupa Sí. para todas sus películas. Sí. Sale en Star Trek Discovery, se lo recomiendo. Es ha sido pseudo capitán también de la nave de Discovery. Es uno de los protagonistas. Ah, mira tú. Sí. Y el español, que no me puedo acordar el nombre en este minuto, sale, es el hombre torcido también en el Conjuro 2. Ya. Sí, que es otro de los spin-offs que probablemente salgan, porque ya, bueno, aquí vemos que la monja aquí termina. Solo tiene el enlace final que uno de los personajes que se llevaría la maldición de la monja, escondido ahí en el epílogo de la cinta, aparece en las fotos que está mostrando Ed y Lorraine en una exposición Claro. sobre fenómenos paranormales, y donde este tipo de ascendencia francesa, Maurice, le están haciendo un exorcismo. Y ahí, a partir de eso, se supone que Lorraine tiene una visión de este Balak tratando de perseguir a él. Claro, y y todo. ahí se une que... Y ahí se cierra el ciclo. Y de hecho, en la misma película de Nun está dentro del auditorio la mamá de la familia Perrón, que es para tomarle el primer caso. Exactamente. Se cierra ahí el ciclo completo. Por eso te digo que los broches tienen como esos pequeños guiños que les gustan a los fanáticos para complementar las películas, que son bien interesantes. Están hasta Sí. ahora bastante bien hechos. Sí, eso es muy rescatable. A veces es lo único rescatable. Es lo- Sí, como en La Monja es lo lamentablemente único rescatable. Bueno, otra cosa de La Monja que Sí. también sirvió como traje predilecto en Halloween. Ah, sí, pues, sí. Eso sirvió Estuvo mucho. de moda, así Sí, como Harley Quinn muy- también un tiempo. Exactamente. Lleve la moda, lleve la moda. Sí, La Monja fue súper, súper famosa para Halloween. Este año 2019 se estrenó una película dirigida por Michael Chávez, llamado The Curse of La Llorona. La Llorona. Que es este personaje más de la cultura, también la tenemos en la cultura chilena en todo caso, pero como los mexicanos, centroamericano. sí, es como centroamericano. ¿Cómo podríamos decir latinoamericano? Porque nosotros también tenemos, cuando chicos, ustedes escucharon la historia de La Llorona, que Sí. lloraba por sus niños Sí. y que se lo iba a llevar y todo. Es que Yo era siento muy yo que inocente. en cada país existe una versión de La Llorona, así como también en cada país existe una versión del Viejo el Saco. Ojo, Sí. una Llorona que compitió derechamente contra Endgame. Pero no, pero hasta ahí nomás. Sí, pues sí, estuvo una semana con pelea limpia y después dándole duro contra Endgame. Tanto que La Llorona tuvo que hacer campañas de marketing contra Endgame. ¿Tanto así? Sí, pues sí tuvieron que hacer pósters referenciales de Endgame con La Llorona para decir, véanos a nosotros, no vean tanto La Llorona. No, pero Pero- que ahí yo encuentro que fue una pésima apuesta haber tirado la película en la misma semana que Endgame. En el mismo mes que Endgame, en verdad. Es que era bien complicado. De hecho, Shazam sufrió los embates de Endgame. Sí. Sí, pues. No alcanzó a explotar completamente. O sea, al final, ¿cuánto fue la taquilla de Shazam? ¿380 millones? Sí, Y no si es que a nivel quedó mundial bastante como en el olvido. Una película que era bastante entretenida y que podría haber llegado Ujú. a los 700, para ser sensatos, pero yo creo que merecía, por ejemplo, llegar a esa cifra. Aquaman la encontré un poco mejor, pero la diferencia de recaudación es gigantesca, y es porque tiene mucha diferencia con Endgame. Sí. Felipe Tapia, lo mejor de La Monja es el spot de cine, censura el cine, para hacerte comprar cabritas. Y además pregunta Javier Botet.
Javier Botet, ese mismo. De hecho, eres un actor español que ha salido en varias películas. Así que es un actor que no es para nada feo, pero ha salido en varias películas de Guillermo del Toro. Interpretó a Mamá también. Ah, ya sé quién es. Sí. Ya me cayó la teja. Sí, Sí. así que le vamos a mostrar la foto a la señorita Tama, porque no es un actor para nada feito, pero tiene una gracia que es muy alto y hace un muy buen manejo de su cuerpo en las contorsiones. De hecho, en El Conjuro 2, Javier Botet es el hombre torcido, que está anunciado como un posible spin-off que podría concretarse para el año 2020. Mira. Y es una figura, esta figura del carrusel que también está en el Museo de los Warren, que va dando vueltas y va haciendo que el hombre se vaya girando y avanzando con un paraguas. En el Museo de los Warren también recuerdo haber leído de que hay un camioncito de bomberos Sí, que suena solo. Suena su está sirena poseído. y anda. Y también está en el Museo de los Warren. ¿Y qué me podrías decir de La Llorona? De La Llorona. ¿Qué les voy a decir de La Llorona? Todo el mundo decía, ¿qué hace La Llorona en el universo de los Warren? Esa fue una noticia muy de golpe también. Sí, ¿ah? fue muy de golpe porque además nadie entendía cómo la iba a unir o qué tenía que ver con los Warren, porque los Warren nunca investigaron a La Llorona. Eso para que lo dejemos claro. No sabemos bien por qué James Wan, que igual la oficia de productor, aparte de eso, no tiene otra conexión, pero no sé por qué las quiso juntar. Pero tienen su unión. Otra vez. el Lo curita- logró hacer. Sí, aquí un poco más sutil, no lo une tan bien como en el final, como en las otras veces, pero el curita que aparece, el actor Spindola que les comentaba, que aparece como el padre que tiene a Annabelle ahí, que Ujú. se la trata de llevar en Annabelle 1, es el curita de nuevo, el curita Pérez, y aparece en La Llorona como el curita Pérez, y es el mismo actor. Ah, mira. Y esa es el gran unión que los fanáticos se tuvieron que devanar los sesos para encontrar cuál era la unión que tenía con el universo. Y bueno, y ahí vieron que es el mismo cura y tiene el mismo nombre. Y este caso habría pasado a posterior de Annabelle 1. Y es la historia clásica de La Llorona, en que se involucra una madre que tiene 2 hijos, está ayudando a otra que perdió sus hijos y que le trata de quitar los hijos entregándoselos a esta entidad llamada La Llorona, para intercambiarlos por sus propios hijos. Pero, o sea, puede que... O sea, no está relacionada directamente con los Warren, sino que con algún personaje que salió... Que de hecho el cura Pérez ese tampoco se topa con los Warren, po. Tampoco se topa con los Warren. No, entonces como mezclaron un personaje que salía con un personaje de otro personaje. Sí. Por eso es como muy rebuscada la unión, pero esa es la unión que hicieron para juntar la maldición de La Llorona. Qué lindo. Me acuerdo del Chavo. La Llorona. ¡Ay, mis hijos! Sí, como eso. Para mí eso es como la Llorona clásica, Llorona, sí. sí. Eso puede que dé Y más que la miedo, historia de hecho. también dice, cuenta de que la mujer perdió a sus hijos, y hay otra que dice de que ella mató a sus hijos. Le preguntamos al chat, ¿qué piensan de La Llorona? ¿Cuál habrá sido La mejor Llorona. Sí, Oye, pues. entonces ¿será posible de que el universo de los Warren también se mezcle con, no sé, el chupacabras? Puede ser, vamos a ver O qué como más. con el viejo del saco. El viejo del saco. Sí, no, yo apuesto por el viejo del saco. Yo creo que van a volver a un poco los casos de los Warren, aunque en su minuto Patrick Wilson y Vera Farmiga dijeron que no querían seguir tan saturados en el tema, pero algo han negociado ahí con James Wan, porque de hecho está en carpeta, además del hombre torcido que les comentaba, el Conjuro 3, que sería como el cierre de la historia de los Warren. Pero el Conjuro 3 todavía no tiene fecha exacta de realización, pero sí aceptaron aparecer en Annabelle, que ya era como la franquicia que, bueno, la segunda parte como que levantó por sobre la primera, pero no era tan espectacular. Y que es la que se va a estrenar ahora en el mes de junio y que se llama Annabelle vuelve a casa. Y directamente va a atacar a la hija de los Warren. Judy Warren. Sí, y lo va a atacar directamente en el museo. Así que tendremos entonces la presencia nuevamente de Patrick Wilson y Vera Farmiga, aunque la cinta no va a estar centrada en ellos, pero ellos debieran salir bastante De hecho, en la en el película. tráiler. En el Sí, tráiler salen. aparecen mucho. Así que si tú me dices de que no aparecen tanto,
Sí, o sea que El tráiler nos engaña. el tráiler nos engaña porque los va a mostrar más de lo que debieran aparecer en la película. Sí. Pero efectivamente ellos se tienen que defender de Annabelle, que está además alterando o logrando alterar al resto de los otros objetos poseídos que hay. También vemos en el tráiler a esta niña que libera. Se No va a falta jugar Claro, al que- la sótano. típica porfía que le Que dice le- no toques nada y lo primero que hace... Es, más encima es un sótano con objetos malditos que están protegidos y es como, no vayas, O sea, si a mí me va. dicen no tomes de ese vaso, está... tiene veneno. no sé, está maldecido, no, lo dejo ahí, chao. No te metas en mi vida, vaso? te dejo ahí. Ah, pero ¿para qué no choro? Bueno, esta cinta la dirige Gary Dauberman, que oficia de guionista en varias de las películas del Conjuro. Así que se le da la oportunidad de dirigir y vamos a ver cómo lo logra o qué tan buena sale esta nueva Annabelle. ¿Le tiene fe? El universo Warren a mí me gusta. La parte del Conjuro central se ha mantenido en muy buen nivel todavía. Las dos historias, los spin-off, no tanto. Pero a pesar de que Gary Dauberman ha estado como guionista, dirigir es otra cosa. Como guionista ha hecho un muy buen trabajo, porque si la misma gente, hay gente que por ejemplo no ha visto ninguna del Conjuro, ninguna de esta saga, pero con estas revisiones de los monjes fanáticos dice, me sé todo el Warrenverse. Me queda claro que Ed y Lorraine Warren son muy importantes. Y eso creo que es muy buena obra del guionista, pero no sé como director. Que, de hecho a mí me preocupa un poco con lo que me dijiste tú de que en realidad no va a estar tan centrado en los Warren, pero sin embargo para engancharnos y porque ellos también saben de que los Warren tienen sus fans. Hay una fanaticada especial de los Warren más que del cine de terror. De hecho a mí no me gusta el cine de terror, pero sí me gusta mucho lo que se centra alrededor de los Warren. Entonces puede que sea una desilusión grande, porque quiere decir que crearon un tráiler especial para captar como a los fans, para decir, miren, vamos... Si están los Warren, los tenemos. Claro, si los tenemos, miren, esta película va a girar en torno a ellos, que es lo que a lo mejor lo que muchos estamos pidiendo, que es hacer una cuestión más enfocada como en ellos, como con su vida, que verdad me parece bastante excitante tener una vida así. Sí. Con esta cuestión de ver demonios a cada rato y tener que luchar contra las fuerzas oscuras del mal. Entonces creo que puede ser que juegue en contra presentar un tráiler publicidad engañosa, le diría yo. Sí, por eso Si es vamos que a no ver es como lo que sale. vamos a ver qué es lo que nos trae la cinta. Futuras posibles cintas de los Warren. Hay algunos casos más clásicos. Tienen muchos micro casos o pequeños temas de posesión. Como Scooby-Doo. Como Scooby-Doo, sí, es como Mystery Machine, ¿sí? Sí. Su furgoneta. Sí, como Scooby-Doo. No sé quién hará de Shaggy, sí. Que no Esperemos que sea- ninguno de los dos. Que no sean los antiguos, por favor. ¿Cómo se llama? Bueno, Freddy Prinze. el museo lo debe estar manejando el esposo de la hija de los Warren, quien en el último tiempo era quien acompañaba a Lorraine en todas las entrevistas y como que manejaba en cierta forma el patrimonio familiar, para no decir solo los negocios, pero Ojo que ellos hicieron una agrupación de parapsicólogos. sí. Ellos fundaron una organización que tiene hasta los días de hoy funciona. Y tienen una página y todo el tema. Si yo la otra Sí. vez estuve como metiéndome a ver qué onda Sí. con su página web. ¿Ustedes irían al museo? Yo sí, yo iría. Sí. O quizás no. A lo mejor. que- O Creo que quizás llegaría, pero no entraría. creo que lo pensé mejor y creo que mejor no. No sé, no me quiero. Porque tenemos claro nuestros amigos fanáticos que Delagun le tiene miedo a los Warren. Sí. ¿Y Don Max? Yo me iría a comer a algún lado. ¿Sí? Sí. Le asusta. No, Sí. a mí, ponte tú, me hubiera gustado. Yo ya tengo conocer miedo de a- este capítulo ya. Creo que Yo ya no no. duermo. Lo pensé mejor. No iría al museo. Pero sí me hubiera encantado conocer a Lorraine. Una charla a lo mejor entonces. Me hubiera encantado conocerla, de verdad. Haber Sí, hablado eso un sí. poco con ella, como haberla saludado. Realmente me hubiera encantado. Y bueno, apretón también de manos. conocer a Ed, ¿Y si, pero... ¿Y si te miran las luces? Es que por eso te digo, me hubiera encantado. Me he dicho, como, oh, tienes una luz quemada. Todavía no está confirmado quién va a Hay un ser el foco tercer mal. caso Un foco de quemado. el tercer caso de los Warren.
Pero algunos otros de los casos famosos han sido, por ejemplo, el llamado asesinato del demonio. En 1981, Aaron Johnson fue acusada de asesinar a su casero, Alan Bono. Y obviamente los Warren llegaron a ver este tema porque la defensa acusó posible posesión demoníaca. Pero descubrieron que no solo había posesión en esta Aaron Johnson, sino también en el hermano menor del prometido de ella. De ahí vendría la posesión. Los Warren confirmaron que estaría poseído, pero durante el juicio Johnson intentó librarse de esta culpabilidad alegando la posesión, pero no fue aceptada. Hubo un libro escrito de del asesinato del demonio, está también involucrado en algunas cintas que se basan en el demonio de Connecticut, también que se le llama. Sí, había escuchado de ese caso. Polémico, por cierto. La otra caso que también participaron los Warren dio lugar a una serie del Discovery Channel llamado A Haunting, del 2002, y tiene que ver con una supuesta posesión o infectación de demonios en una casa funeraria. La casa donde estaba tan rodeada de muerte supuestamente sería un nicho para que los demonios se asentaran. Y también puede ser uno de los casos a investigar ahí de los Warren. Esa historia no la conocía. ¿No? No. La otra historia que ya tenía una adaptación de película es La familia Smurl, donde Jack y Janet Smurl, residentes de Pensilvania, reportaron fenómenos paranormales. Y los Warren fueron hasta este caso, pero descubrieron que no había un demonio. ¿Ah, no? No. Eran 3. Ah, ¿Qué es mejor que 1? lleve promo. 2. ¿Y qué es mejor que 2? 3. Lleve promo. 3 por 1. Sí. Mira. 3 Entonces, demonios. muy bueno. Y obviamente que este caso está documentado. Ahora, a ver, gran parte de los casos, y por qué son tan famosos estos casos los Warren, independientes de qué tan ciertos tú los puedas creer, porque eso se los dejamos a criterio de los fanáticos, si creen totalmente en los casos, si les parecen que puede haber algunas cosas de verdad, o hay algunos que también pudieran decir, no, estos son enfermedades psíquicas, perdón, mentales, enfermedades psicológicas, y no casos psíquicos, así que no creo en eso. Y están en su justo derecho, pero la gran gracia que tienen los Warren, a pesar de sus detractores, es que tienen varios casos documentados. No todos, pero sí varios que tienen documentos, incluyendo esa famosa carta de la autorización del exorcismo, por ejemplo. Cuentan con varias fotos Sí, y no trucadas. claro, que han demostrado su fidelidad. Que de hecho el gran cuestionamiento que se les ha hecho a algunas imágenes, como por ejemplo en el caso del Conjuro 2, de esta chica la niña que estaba poseída, hay imágenes donde ella se muestra que está como está como en el aire, de los saltos que daba cuando estaba como en procesos de ¿Como de flotando? posesión, no, que daba unos saltos como súper altos. Y claro, o sea, puede ser que en realidad el tema nervioso la haya hecho saltar tan alto, pero también está otro de que al estar poseída puede haber sido un ente, qué sé yo, pero sí, la mayoría de los casos cuentan con Respaldo. Sí, en el respaldo caso de fotográfico. Enfield, de hecho, cuando termina la película nos muestran fotos de la familia real. Sí, de hecho hay hay otra película Sí. más donde también te muestran fotos Sí. de la familia real. De hecho, cuando se estrenó la película también, la niña que fue poseída o que fue intentada poseer en el caso de Enfield, salió dando reportajes y dijo que su realidad y su vida había sido que la película, que de hecho es bastante macabra en ese sentido, no era nada comparada con lo que había pasado, ella lo había pasado 10 veces peor y que era todavía más tétrico, y de hecho ella nunca se había podido recuperar completamente. Así que una tipa totalmente flaquita y bien enclenca y que estaba dañada. El otro caso que en algún minuto se rumoreó que era el posible tema del Conjuro 3 es llamado el caso del hombre lobo, que en un libro del año 91 los Warren llamaron Werewolf, la verdadera historia de una posesión demoníaca. En este punto, Bill Ramsey habría mordido una gran cantidad de personas y supuestamente le estaría tratando de pasar la maldición del hombre lobo.
Yo creo que se va a descartar como tema del Conjuro 3 porque además en el último tiempo hubo muchas, principalmente con Ed, no con Lorraine, porque este caso como que lo vio más Ed mismo. No tiene que ver tanto con las habilidades psíquicas de Lorraine, más con las habilidades documentadas de demonólogo y supuestamente lo acusaron de que a este tipo buscó un tipo pobre que necesitaba ayuda y esto, y como que lo usó para armar su caso y dentro de su misma locura respecto a que era un hombre lobo. Ahora, el caso también tomó un vuelco porque quien publicó dicho reportaje donde supuestamente Ed habría estado manipulando a este tipo, también fue acusado de haberle pagado a Bill Ramsey porque supuestamente después de un tiempo este gallo ya no tenía plata, ya no tenía apoyo y obviamente los Warren lo habían dado de alta porque ya lo habían exorcizado. Entonces quiso obtener, era capaz de decir cualquier cosa por tener recursos. Así que ese caso ahí está bien complicado respecto a qué tan Sí. cierto es. Sí, un poquito jodido, ¿ah? Pero una de las cosas que yo he leído de los Warren es que ellos, en general, siempre habían sido muy solidarios con los casos que le llegaban. Y que principalmente su fuente de dinero, de ganancia de dinero, no era cobrarle a la gente como por la, entre comillas, sanación. Sino que, por ejemplo, Ed ganaba plata de otras formas, como pintando. Y era escritor, tenía algunos libros Sí, también. después, Sí. y después partió con el tema como pintando y después empezó a documentar los casos y ahí fue donde empezó a llegar las lucas realmente. Pero él en general no era como, no lo podían acusar de estar lucrando de este tema a base de, a costa de las familias que buscaban Claro, ayuda. nunca fue a costa de la familia, porque de hecho la familia Perrón declaró que no recibió, o sea, que no le cobraron dinero. La familia del caso Enfield no tenía ni cómo comer prácticamente, así Sí. que no tenían cómo pagarle. Y cuando se involucró un poquitito en lo de Amityville, el mismo tema. Lo que sí, Ed y Lorraine daban charlas, y esas charlas sí eran de pago, y ahí por eso les decían que lucraban con este tema. Pero como no cobraban en los casos, no pudieron nunca probar que Es que, estuvieran... y finalmente el tema es que ellos se involucraron en los casos y ellos ayudaban a la gente de los casos. Entonces la gente quedaba conforme porque era bueno, me vinieron, me ayudaron y estamos bien. Y qué listo. Sí. Es como 5 estrellas. Sí, Sí. me exorcizó bien. Sí, Lo recomiendo. Comentarios. ¿Usted lo recomendaría? Sí. Buena conversación, agradable, buen trayecto. Muy bien todo. Che. sí. Bonito acento en latín para exorcizarme. Claro, llegaron a la Bien hora. vestidos. Llegaron a tiempo, dejaron limpio, entonces no, tenían buena llegada, entonces finalmente la gente que ellos ayudaron, la gente quedaba feliz, po, ¿cachai? Imagínate, más encima no te cobran. Entonces, sí, pues los detractores venían por otro Todos lado. ganan aquí. Y aparte eso que siempre estos casos van a tener detractores, po. No, por supuesto. El último caso que también tiene que ver, que ahí hay un tema de que no terminó muy bien, es el llamado caso del cementerio de Unión. Ahí había una aparición de una fantasma o un espíritu de una mujer y en la cual supuestamente habrían grabaciones. Por algún motivo que nunca quedó bien claro, después de documentar el caso, Ed se negó a entregar la cinta. Aduciendo que no era como adecuado que las cintas salieran como a la luz pública. En algunos casos dijeron que Ed o Lorraine habría descubierto que en realidad en la grabación generaba un posible nueva posesión demoníaca, como que este espíritu se viajaba a través del Pero audio. ¿sería entonces, tan potente un espíritu para lograr eso? Eso es lo que quedó bien raro, porque finalmente Ed se negó después de que tenía todo documentado, se negó y prefirió cerrar el caso sin mayores antecedentes y negándose a entregar las cintas que obviamente dicen que están guardadas en el Museo de Connecticut. Da para una historia. Da para una historia. Veremos qué es lo que toman o si deciden, por ejemplo, completar esta historia con alguna historia ficticia que también podría ser. Porque James Wan siempre ha dicho que le gustan mucho los casos para basarse, pero que a pesar de haber conversado bastante con Lorraine de la relación que tenía con Ed y toda la historia que tiene, los casos también tienen mucho de fantasía para poder
llevarlo al cine. Y siempre fue conversado de esa manera, así que los Warren tampoco se han quejado de que hay cambios en la posible historia real. Esto no es una biopic que está tan de moda, sino que es historias o películas de terror basadas o con un componente de la realidad. Y que aparte eso siempre los deja muy bien a ellos dos. Sí. Entonces nada que quejarse. Sí, de hecho el Conjuro 2 tiene la muy bonita canción de Elvis Presley donde ellos Sí. salen bailando. Sí. Eso es lo que a mí me gusta de estas cintas, que tienen su toque. Ahora, también lo que pasa con los lugares comunes del terror, si caemos todas las cintas de ese tipo, obviamente nos vamos a saturar igual. Más de lo que ya estamos con algunas películas ya. Así es, Exacto. como la anunciada Fenómeno Paranormal 7. No te puedo creer. vi una Así es, serie. viene una 7. Oh, Yo wow. ni siquiera terminé de ver la 1. Bueno, Hay tuvo sagas una que se buena reciben Oh, para como el el marketing. juego del miedo, po. Sí, de hecho Sí, James el Wan juego. es el productor ahí. Como que el juego del miedo, James Wan como que fue puliendo su forma de hacer una película de terror. Así O que sea, fue su escuela. fue su escuela, sí. Él, Pero como que no aprendió mucho. no, Felipe- pero corrigió algunos errores. Qué bruto, póngale 0. Felipe Tapia pone 5 estrellas. Excelente servicio. Me sacaron el demonio y me dieron colación. Bueno, Actividad Paranormal tuvo una buena campaña de marketing, ¿ah? Pero Sí. la primera. La primera, sí, claro. Pero Sí, llama- pues la primera la rompió. Porque, bueno, también recordemos que un poco este tema de la cámara en mano de primera persona Lógico. partió con las brujas, el proyecto Las Brujas de Blair, hace mucho tiempo atrás. Y de ahí como que se saturó un poco en ese entonces, después de la siguiente. Sí, De ahí del paramos footage. un poco. De ahí, ¿quién la volvió de nuevo? Cloverfield. Y y- Cloverfield la dejó arriba. Y de ahí, claro, porque ahí empezamos a poner un poco de efectos. Porque si ustedes se fijan, el proyecto de La Bruja de Blair era totalmente... Era tratar de pasar era por una cámara real, en po, mano, nada footage. más. Casero. Entonces después pasamos a Cloverfield, Pase donde ya casero. lograron hacer una mezcla de entre efectos y esta cuestión de en primera persona. De ahí también nos volvimos a llenar de películas, incluso salieron películas que no eran de terror precisamente con el el tema, mismo como estas de las fiestas de estos carretes desenfrenados. Salieron entre medio unas películas de terror muy extrañas y muy freak, que yo creo que hay una que en especial que la voy a retomar de nuevo cuando vuelva a Nación Geeky View, mi sección de cine malo. Y de ahí después nos saturamos y ahora empezamos de nuevo con Actividad Paranormal. Sí. Y de ahí de nuevo nos saturamos. Y para Actividad Paranormal ayudó a saturar también su propia película. Sí, bueno, hay algunos clásicos que también vuelven. Por ejemplo, tendríamos este mes el estreno de Chucky. Por La favor, nueva versión. Dejen Pero descansar Mark ese Hamill ha niño. hecho un... Es que es lo una único, excelente campaña de Lo marketing. único que como que mantiene arriba la película Bueno, eso. según los reviews de Chucky, aseguran que la película es bastante... Buena. No. ¿Mala? Es mala. Resulta que Chucky, como ahora es un muñeco más electrónico, Tiene su como apps. avanzó, dicen que el muñeco ahora es un idiota. O sea, es tonto el muñeco. Pero es que de hecho hace mucho rato que ya estaban haciendo a Chucky tonto. Desde la novia de Chucky ya era estúpido. Bueno, muchos de los reviews decían, es impresionante ver cómo, si ya estaban haciendo a Chucky tonto, cómo lo dejaron más tonto aún. O sea, si ya lo encontraste tonto, aquí ya parece que es absurda la cuestión. De verdad que es bastante como... Es como que Se- no me lo imagino. Se agradece porque- a Mark Hamill sí dándole la voz, pero Pero no. innecesario. Pero estás para cosas mejores, Mark Hamill. Sí, estamos para muchas cosas. Oye, la novia de Chucky de verdad es como un gallo con problemas con la polola y con el hijo. Tiene problemas cotidianos. ¿Sabes qué? Es como un No, poco... es que Chucky ahí derivó en comedia hace ¿Sabes rato, qué me sí. recuerda un poco a Matrimonio con Hijo? Versión... No, la versión gringa, muñeco. la original. ¿Cachai? Me recuerda un poco a eso, como a como Ad Bundy, ¿Sí? como con problemas con Peggy, es como rayos, los hijos, el dinero. No, de verdad que ahí mataron la película. Para mí ahí murió. Y de ahí todo lo que venga para acá es como que no existe. Dejen de hacer eso, por favor. Bueno, veremos qué es lo que... Ojo lo que cuando Chucky se estrene también Chucky. tiene una película, o sea, una serie que Sí. también se viene, ¿ah? Sí. ¿Qué? No, Chucky no ha acabado. paren. No, y después, ¿qué? ¿Viene Freddy Krueger de nuevo?
Jason, también venía otra Nofebi. Te tenemos una mala No te noticia. Tama. adelantes. Estás en un No. mundo de terror, sí. Y probablemente venga otra esto Jason. es realmente terror para mí. Lo que Y- le hacen a estos personajes. Y de hecho están casi convenciendo a Jamie Lee Curtis para una próxima Halloween. Sí, A no, eso pesar lo de que vi. la anterior es malísima. Es horrible. Malísima, de pero verdad. están convenciendo. Creo que, insisto, que lo único bueno de la película es la música. Lo único que me da miedo un poco de la película es la música. Pero volvamos a los Warren. Es que ya logramos el objetivo de las películas de terror. De hecho, Tama teme ahora. sí, Ha quedado lleno de miedo. sí, de verdad. Yo no voy a poder dormir hoy día. Pero lo Dela invitamos. ya no sí. puede dormir hoy día. Dela Dela- no pudo llegar hoy día de Sí. saber Dela, que vamos a de hablar hecho, los Warren. Dela ni siquiera nos ha escuchado de tanto miedo que tiene. Para que Debe vean. estar escondido debajo de Puede su ser. frazada. de su Y ahora manta. donde le dijimos que venía una serie de Chucky y probablemente otra Jason, yo creo que más miedo tiene ahora. Así que los invitamos a ver la próxima película del Warrenverse, que sería Annabelle 3, Come Home. Sí, y nos pueden dejar su comentario si la ve en Monjes Fanáticos. Sí, así En que un redes sociales. gran abrazo. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Oye, Por haber gracias a tenido ti. la valentía de De haber hecho este programa. haber hecho este programa. Sí. No. Gracias a ti. Por Un favor. gran abrazo. Recuerden que todos estos capítulos lo puedes leer en monjesfanáticos.com. Puedes escucharlo en Spotify cuando manejes, cuando cocines en el trabajo. Presénteselo a su mejor amigo. Dele like. Suscríbese. Don Jovito, le cedo ahora Sí. el trono. Sería hasta un nuevo programa de Monjes Fanáticos. Gracias, Tama. Gracias, Max. Gracias a ti, Jovito. Como siempre es un agrado compartir en este programa. Muchas gracias. Adiós. Que estén muy bien. Un abrazo, cuídense. Nos vemos en una próxima oportunidad en Monjes Fanáticos.